devoción. La porción superior del cuerpo, aunque esté coronada con un turbante de seda, solo es una pesada carga si no se postra ante la personalidad de Dios, quien puede otorgar mukti, la libertad. Y las manos, aunque estén adornadas con brillantes brazaletes, son como las de un muerto si no se ocupan en el servicio de la personalidad de Dios, Hari. Significado. Tal como se declaró anteriormente, hay 3 clases de devotos del Señor. El devoto de primera clase no ve a nadie en absoluto que no le preste servicio al Señor. Pero el devoto de segunda clase hace distinciones entre devotos y no devotos. Los devotos de segunda clase tienen, pues, la función de realizar la labor de predicar. Y como se indicó en el verso anterior, deben predicar en voz alta las glorias del Señor. El devoto de segunda clase acepta discípulos procedentes de la sección de los devotos de tercera clase o de los no devotos. Aquí Srila Prabhupada refuta el hecho de que a veces hay algunos que dicen que solamente el Uttamadhikari puede aceptar discípulos, pero está claro que Prabhupada aquí habla de que también los Madhyamadhikaris pueden aceptar discípulos que estén menos avanzados que ellos y guiarles hacia etapas más avanzadas del Bhakti. En ocasiones, el devoto de primera clase también desciende a la categoría de devoto de segunda clase para realizar labores de prédica. Porque normalmente sí, el que ve a todos como sirvientes de Krishna no siente la necesidad de predicar porque ve a todos más avanzados que él. ¿Cómo va a predicar si los ve más avanzados que él? Por eso, siguiendo la orden de su maestro espiritual, desciende al nivel del devoto predicador para comunicar el mensaje de Krishna como un servicio a Krishna. Pero al hombre común, de quien se espera que se convierta al menos en un devoto de tercera clase, se le aconseja aquí visitar el templo del Señor y postrarse ante la deidad, aunque sea un hombre muy rico, incluso si es un rey que lleva un turbante de seda o una corona. El Señor es el Señor de todo el mundo, incluso de los grandes reyes y emperadores. Y los hombres que son ricos, a los ojos de la gente mundana, deben por consiguiente preocuparse de ir al templo del Señor Sri Krishna y postrarse regularmente ante la deidad. El Señor que se encuentra en el templo en la forma venerable nunca se debe considerar que está hecho de piedra o de madera, pues el Señor, en su encarnación Archa, como la deidad del templo, favorece inmensamente a las almas caídas mediante su auspiciosa presencia. Por medio del proceso de oír, tal como se mencionó antes, se logra esta comprensión acerca de la presencia del Señor en el templo. Así pues, el primer proceso en la labor de rutina del servicio devocional
el proceso de oír es el factor fundamental. Es esencial que todas las clases de devotos oigan lo que dicen las fuentes auténticas, tales como el Bhagavad Gita y el Srimad Bhagavatam. El hombre común que está engreído con su posición material y no se postra ante la deidad del Señor que se encuentra en el templo, o que desafía la adoración del templo porque carece de todo conocimiento acerca de la ciencia, debe saber que su llamado turbante o corona solo servirá para hundirlo más en el agua del océano de la existencia material. Es interesante que Srila Prabhupada habla de conocimiento acerca de la ciencia, y él está hablando de la ciencia de Dios. La teología aplicada, la ciencia de Dios. Y la ciencia de Dios implica agachar la cabeza ante Dios y ponerla en el suelo. Ese es el primer paso en acercarse a Dios, es agachar la cabeza y tocar el suelo en su templo, delante de la Murti, la forma de adoración de Krishna en el templo. Claro, en realidad es el tercer paso. En estos capítulos, el Sri Shukadeva Goswami, el orador original del Srimad Bhagavatam, está explicando los procesos para acercarse a Dios, para todo ser humano y en especial para aquellos que están o que estamos a punto de morir. Ahora esto es más relevante que nunca, porque con el tema de la pandemia es como algo más patente, más visible. Ayer uno de los señores o hombres jóvenes, yo creo que este hombre debía tener unos 30 años, no le pregunté, era de Cataluña, que recibió alimentos en el Food for Life y se acercó con el grupo de Harinam hasta el templo. Ahí creo que llevaba su bandeja o la llevaba ya, ¿no? Ya sí, se la había dado allí, ¿no? Llevaba una redonda, sí. Pero de un modo u otro quiso venir hasta aquí. Era de Cataluña, le hablé en catalán porque yo hablo la lengua catalana y me conmovió un poco porque él había perdido, era hijo único. Cuando le pregunté por su familia, me dijo que llevaba 3 años viviendo aquí, y me conmovió porque era hijo único y había perdido a su padre y a su madre con diagnóstico del COVID, de la pandemia. Y pues me conmovió, una persona más o menos sola en el mundo, ahí buscándose la vida en una situación difícil. Y vemos cómo es así, cómo en el mundo material todos estamos a punto de morir. Aunque normalmente no planeamos que vamos a morir, pensamos que son los otros los que se mueren. Sí, o sea, hacemos planes como si fuera otro el que se va a morir. Y no vemos que nosotros también estamos en la cola. Y no sabemos qué número tenemos. Es como cuando estás en lista de espera, a veces en algunos lugares te van llamando. Antiguamente, en el médico te llamaban y no sabías cuándo te llamaban. Tenías una idea, más o menos, que seguramente me toca a mí porque desde que he entrado esas personas estaban o no estaban, pero no sabías si te llamaban ya o dentro de 5 turnos o 10, si había mucha gente. Y la muerte es más o menos así. A todos nos llaman, tarde o temprano nos llaman. Y el
Sri Sukadeva Goswami, respondiendo a esa pregunta clave del cuál es la perfección para todos los seres humanos, y en especial para aquellos que están a punto de morir, está explicando ese camino de perfección en estos 3 primeros capítulos en 3 pasos. Primero, aprender a ver a Dios en el universo material, ver todo en relación a Dios de una forma lo más personal posible, y para eso utiliza una estrategia de meditación visualizando el universo material como el cuerpo de Dios, el sol y la luna como los ojos de Krishna, el amanecer y el atardecer como el cambio de vestido, las aves con todos sus colores como su expresión artística, los planetas inferiores del universo como las plantas de sus pies, los intermedios como la cintura, los planetas superiores como su cabeza, los ríos como las venas del Señor, las montañas como sus huesos, la vegetación como los vellos de su cuerpo. De esa manera se puede utilizar la aproximación panteísta y panenteísta acerca de Dios, panteísmo refiriéndose al universo como Dios, y panenteísmo a ver al universo como una manifestación de Dios. Se pueden utilizar esas aproximaciones filosóficas de un modo que podamos personalizar nuestra relación con Dios, empezar a verlo de una forma personal. Y también nos resulta más fácil meditar de esta manera. En el segundo capítulo se describía la meditación en el Paramatma, como meditan los yogis, ver a Dios en la región del corazón, de un tamaño más o menos unos 20-25 centímetros, se habla también del tamaño de un pulgar, pero a veces el pulgar se ha definido como una forma de calcular. La gente hace así, ¿no? Para decir, quiere decir que es disfrutar, ¿no? Dice, ¿eso qué quiere decir? Disfruta Los sofistas. ¿Qué quiere decir? O que te llamo por teléfono. Pero la gente hace esto ahora como para decir, pásatelo bien, que te vaya bien, ¿no? Meditar en la forma del Paramatma en el corazón. El tamaño no varía porque el Paramatma es más pequeño que lo más pequeño y más grande que lo más grande. Pero normalmente se medita en él, así se describe en los Upanishads, y en el segundo capítulo del Srimad Bhagavatam, que explica la esencia de los Upanishads, en la región del corazón, como el Paramatma, de una forma, es una forma muy, muy bella. ¿Sabes? Hay una pintura del Paramatma aquí, para mostrarla. Me parece que no han puesto del Paramatma en esta pintura, pero es la forma de Vishnu con 4 brazos. Al principio del segundo canto se describía, incluso ya en el primer capítulo, como la forma de la bondad plena. Es una forma de Shuddha Sattva, bondad purificada. Y en este tercer capítulo que estamos leyendo, se describe el servicio devocional personal a Dios, que empieza, como está explicando Srila Prabhupada, con la adoración de la deidad en el templo y postrando la cabeza ante Dios. Es decir, no
No solamente pensar que soy Dios, porque a veces en el proceso de meditación, gracias, sí, muy bien. ¿Sí? Paramatma. Forma de Paramatma. Sí, 4 muy bien. brazos. Paramatma. ¿Lo tiene? Sí. A veces los meditadores se confunden y piensan que son Dios en todo el sentido de la expresión. Sí, somos Dios en que somos parte de Dios, somos chispas de Dios. Pero no hay que confundir y pensar que la chispa es el todo. La chispa depende del fuego. El rayo del sol es el sol también, pero viene originado del sol. Depende del sol. Hay una unidad y diferencia simultáneas. Y por eso se recomienda aprender a entregarse, a agachar la cabeza ante Krishna, y eso se hace en el templo, tocando con la cabeza en el suelo, incluso aunque alguien sea un rey, un emperador o un semidios, debe agachar su turbante, su corona y tocar en el suelo. Se describe en el Chaitanya Charitamrita como en una ocasión el señor Brahma, que es el Mahadeva que crea el universo material, en realidad es el creador secundario, pero a veces podemos confundirnos y pensar que es el creador primario, Brahma. Y Brahma, que lo vemos con 4 cabezas, aquí sí que hay una pintura de Brahma, practicando sus penitencias. No sé si se ve bien. Brahma y su hijo, el sabio Narada, está ahí. Brahma, que tiene sus 4 cabezas, con las cuales ve por todos lados, se acercó a Dwarka cuando Krishna estaba llevando a cabo su lila, sus actividades divinas en el planeta Tierra. Estableció la ciudad de Dwarka en el oeste de la India, en el mar, de hecho, estaba en el mar. Y Brahma fue a ver a Krishna, y cuando llegó, el portero preguntó quién era, dijo que era Brahma. Cuando le dijo ¿a quién anuncio?, dijo Brahma. Entonces el portero regresó y dijo, el señor pregunta ¿qué Brahma? Dice, ¿cómo qué Brahma? Él pensó que era el único que había. Dice, el Brahma, ¿quién va a ser? El Brahma, el de las 4 cabezas, Chaturmukha Brahma. Entonces cuando Krishna lo hizo pasar para dar una lección, había mandado llamar de inmediato a todos los Brahmas de los diferentes universos materiales. Y había incontables Brahmas, muchísimos. Todos estaban ofreciendo reverencias, y cuando todos se postraron, además que muchos de los Brahmas la mayoría tenían más cabezas que el de 4 cabezas. Había de 10 cabezas, de 100, de 1000, y él se vio ahí como una hormiguita pequeñita en medio de tantos Brahmas más grandes que él. Él se pensaba que era el campeón, pero vio que no, que era peso pluma. Y vio todos los pesos pesados ahí. Se vio muy pequeñito, y todos los Brahmas postraban sus cabezas, y el sonido de los yelmos, de las coronas de los Brahmas, resonó al mismo tiempo como si fuera un gong de estos cuando hacen en las terapias que hacen con los gongs tibetanos, ¿no? Pues sonó y se expandió por todo el universo, y Brahma se vio ahí muy pequeño.
Así que todos, incluso los Mahadevas, que crean y destruyen el universo, se postran ante Krishna, ante Narayana. Y por eso el verso de hoy nos dice esto, que hay que si alguien es un rey, una persona rica, tiene turbante y no se postra, en realidad es inútil. Dice que es una pesada carga. Esa corona, todo eso es como llevar una pesada carga en la cabeza. Porque lo único que hace es hundirlo más como alguien que está en el río o en el mar, tiene mucha carga, se está hundiendo, se va a ahogar. Tiene que, a veces para no ahogarse o para no hundirse un barco, cuando tiene algún problema, empiezan a vaciar carga. Esa pesada carga hay que vaciarla y hay que aprender a postrarse. Dice, a ver, ¿dónde estaba? Un hombre. Un Un hombre que se está ahogando. La mitad, más o menos. Sí, gracias. Un hombre que se está ahogando con un gran peso en la cabeza es seguro que se hundirá más rápidamente que los que no tienen ningún peso. El hombre necio y envanecido desafía la ciencia de Dios y dice que para él Dios no tiene sentido. Pero cuando se encuentra en las garras de la ley de Dios y lo atrapa alguna enfermedad, tal como la trombosis cerebral, ese hombre ateo se hunde en el océano de la nesciencia. Ahora también con todo el tema de la vacunación, el tema de los trombos está de moda. La trombosis es una enfermedad vieja, pero ahora están preocupados que ayer leí en no sé qué país suspendieron AstraZeneca. porque una persona habían asociado una muerte con trombos de una persona que se había puesto esta marca de vacuna que se está haciendo muy popular en España. Eso fue en Dinamarca. De Oxford. Y en Inglaterra tienen miedo porque ha muerto gente joven. Entonces dice que a los mayores no le ponen la AstraZeneca, solo a los jóvenes. Sí, o sea, el tema de la trombosis, pero ese es en cualquier caso, con vacuna, sin vacuna, el peligro de muerte está ahí. Es como cuando hay las torres estas de electricidad que te ponen no tocar, peligro de muerte. Y normalmente no es que tocas y que electrocutas, pero puede haber una descarga por lo que sea, y entonces te dicen que no toques. Y es así en el mundo material, peligro de muerte. Es así. Con vacuna, sin vacuna, con coche, sin coche. Porque puedes decir, bueno, con coche o con moto tienes más peligro porque vas más rápido, pero si vas en el coche de San Fernando un rato a pie y un rato andando, también te pueden atropellar. Tú vas caminando y llega otro y te atropella, o te cae un ladrillo en la cabeza. Krishna nos libre, pero esas cosas ocurren. El mundo material tiene ese peligro de muerte y el no aceptar la ciencia de Dios. En el Bhagavad Gita Krishna dice que él se manifiesta como la muerte. Dice, Mrityu sarva haraschaham. Yo soy la muerte que todo lo devora. Y también él dice, yo soy la semilla de toda vida, de toda existencia. Yo soy la vida de todo lo que vive. Y yo soy la inmortalidad. Y yo también soy la muerte. Krishna está presente en todos lados. Y hay que aprender a ver la presencia divina en todo. Pero estamos muy orgullosos de la ciencia. Pensamos que la ciencia nos va a dar la inmortalidad. Y
podemos prolongar un poco la vida y al final muchas veces incluso es verdad, no vamos a quitarle mérito a la parte de, pues si comparamos en los tiempos medievales en que el término medio de vida era menor, ayer comentábamos de que mucha gente envejecía ya a los 50 años, se la veía muy envejecida y tal, y ahora con todo el avance científico parece que prolongue más la vida, pero hay mucho engaño también, porque por ejemplo no cuentan, si contamos todos los abortos, que es también el matar al niño antes de que nazca, es también parte del supuesto avance, entre comillas, científico. Si contamos todo eso, el término medio de vida no creo que sea más que en la Edad Media, porque el número de abortos es grande. Y luego los accidentes de coches, que antes si tenía un accidente con un carro de bueyes, pues no se mataban, pero accidentes con vehículos de mayor velocidad es otro nivel. El adelanto de la ciencia material sin conciencia de Dios es una pesada carga que se pone sobre la cabeza de la sociedad humana, por lo cual uno debe prestarle atención a esta gran advertencia. No tenemos en la conciencia de Krishna, los acharyas, los maestros espirituales y la comunidad de devotos no tienen nada en contra de la ciencia material, siempre y cuando se haga con conciencia de Dios. Pero si se utiliza la ciencia material como un desafío a las leyes de la naturaleza, realmente es una ignorancia, es una ignorancia crasa. Y como dice aquí, es una pesada carga. En el Sri Upanishad, Srila Prabhupada compara la educación y la ciencia material a una joya en la cabeza de una serpiente venenosa, de una cobra. Dice que una cobra con una joya en la cabeza es más peligrosa que una cobra sin joya. Si uno ve una cobra sin joya, hace lo posible por quitarse de en medio. Pero si ve un diamante encima de la cabeza de la cobra, trata de ver cómo atraparlo o enfrentarse a la cobra para quitarle el diamante. Y es muy fácil que le cueste la vida. La educación y la ciencia material sin conciencia de Dios es como esa serpiente venenosa con una joya en la cabeza. Y es lo que nos pasa, que nos deslumbra el avance material y pensamos que vamos a disfrutar más y mejor, pero como comentábamos ayer por la tarde en el seminario, al final nos están robotizando. Es un sistema que está robotizando e insensibilizando a los seres humanos en nombre del avance científico. Y el último párrafo del comentario: si el hombre común no tiene tiempo para adorar al Señor, al menos puede ocupar las manos por unos cuantos segundos en lavar o barrer el templo del Señor. Si uno no quiere postrarse, por lo menos que haga algún servicio práctico con las manos. Maharaj Prataparudra, el muy poderoso rey de Orissa, siempre estaba muy ocupado con las grandes responsabilidades estatales, pero aún así se impuso el deber de barrer una vez al año el templo del señor Jagannath, que se encuentra en Puri,
durante el Festival del Señor. Lo que se quiere decir es que, por importante que un hombre sea, debe aceptar la supremacía del Señor Supremo. Ese estado de conciencia de Dios ayudará al hombre incluso en su prosperidad material. La subordinación de Maharaj Prataparudra ante el señor Jagannath lo convirtió en un rey muy poderoso, hasta tal punto que ni siquiera el gran conquistador extranjero de la época podía entrar en Orissa, debido al poderoso Maharaj Prataparudra. ¿A qué conquistador se refiere aquí? A los mogules, Los mogules. los persas, porque Alejandro Magno es mucho anterior. Ajá. Es de la época de Chanakya Pandit, Chandragupta. Aquí se refiere a los mogules, hace 500 años. ¿Qué sería? ¿De la época de Akbar o no? Sí, o Shah Jahan, o Akbar, o Zange, cualquiera de ellos. Sí, los conquistadores mogules. Y al final Maharaj Prataparudra recibió la gracia del señor Chaitanya, precisamente a causa de que aquel aceptara subordinarse al Señor del Universo. Entonces, aunque la esposa de un hombre rico lleve en los brazos brillantes brazaletes de oro, debe dedicarse a prestarle servicio al Señor. En el caso de Maharaj Prataparudra, que ha mencionado Srila Prabhupada, Sri Chaitanya Mahaprabhu no quería encontrarse con él cuando se lo propusieron sus devotos, porque era un rey, y un rey, él como renunciante, consideraba que era una persona asociada a la riqueza y a la complacencia de los sentidos, y era muy contaminante para la conciencia espiritual del monje renunciante. Sin embargo, Chaitanya Mahaprabhu aceptó darle una audiencia, aunque se tuvo que quitar las ropas reales para ello y vestirse de una forma sencilla, como un devoto sencillo, pero aceptó darle audiencia en un jardín que Chaitanya Mahaprabhu descansaba durante el recorrido del festival del señor Jagannath, el festival de Ratha Yatra, porque Maharaj Prataparudra había llevado a cabo esos servicios humildes para el señor Jagannath y también para los devotos. Tenía una actitud servicial, siempre estaba dispuesto a servir. Y esta es una gran enseñanza, que no importa qué posición tengamos en la vida, debemos por lo menos de vez en cuando realizar servicios humildes para el Señor y para sus devotos. Esto es algo que complace mucho al Señor, y el Señor reciproca, como lo hizo con Maharaj Prataparudra. Si queréis hacer algún comentario o pregunta. Parandan Prabhu, que no sé en qué lugar, pero contó la historia de que en la India le dieron la oportunidad a alguien, un gobernador, de barrer delante del señor Jagannath. Primero dijo que sí, que lo iba a hacer, pero a la hora de la verdad le mostró falso ego y dijo que él no era ningún barrendero. Cuando nos contó ¿tú te acuerdas? ¿No te acuerdas? Lo contó Parandan. Claro, porque en la India creo que le llaman los bangis, creo que son. Sí. Los bangis son los barrenderos, se consideran gente muy baja, entonces pues están con el polvo, con la caca, con toda la suciedad. Sí. Entonces se considera inferior. Pero eso es un concepto material. Srila Prabhupada, en una ocasión en Mumbai, cuando estaba construyendo el templo de Juhu, estaba reunido con gente de la clase política del municipio, que es una ciudad muy grande, como sabéis, Mumbai.
En aquella época se llamaba Bombay, luego cambiaron el nombre al hindi o así, al nombre antiguo. Y, y vinieron, Srila Prabhupada estaba reunido en unas habitaciones provisionales que le habían arreglado los devotos, y los devotos estaban muy ocupados con el tema de construcción y no había sitio para devotas, no había quien limpiara las habitaciones de Srila Prabhupada. Y entonces le pagaban algo a una señora de la limpieza de la clase Bangi, que se dedicaban a limpiar, considerados socialmente de un nivel inferior al sistema social establecido, que, como comentábamos ayer por la tarde, es un malentendido del sistema Varnashrama, es una degradación. Todo el sistema Jati que hay ahora es una degeneración del sistema original. Y Srila Prabhupada, para darle una lección al grupo de personas líderes y aristocráticas que había en la reunión, cuando llegó la señora, la puerta de la habitación donde estaban reunidos estaban entreabierta, y la señora llegó con todos sus bártulos para limpiar, llevaba el cubo y esas escobas de la India y los utensilios que llevaba. Y la señora se quedó parada en la puerta, afuera, no quería interrumpir por respeto, estaba esperando a que terminara la reunión para hacer su trabajo. Y en la India la gente, seguramente ella con lo que le pagaban, mantenía su familia, y si tenía que esperar 1 hora o 2, pues esperaba, estilo India, ¿no? Muy plan, tranquila estaba ahí. Srila Prabhupada la vio, y para no hacerla esperar, para la reunión y le dice a toda la gente de clase alta, entre comillas, que estaban reunidos con él, dice: ahora vamos a movernos a otra habitación para continuar la reunión, porque ha llegado la señora de la limpieza. Tiene que hacer su trabajo. Entonces Prabhupada empezó a explicar cómo toda persona es digna de respeto y toda persona es autoridad en algo, que Dios le da autoridad en algo a todos. Y dijo: cuando llega el momento de limpiar, la señora de la limpieza es la autoridad y hay que darle el respeto debido. Y los hizo mover a todos, que podrían haber dicho, seguramente lo normal en el mundo de la sociedad es que la señora espere y que se aguante, se tiene que esperar. Si la reunión dura 2 horas, que se aguante, que para eso le pagamos. Pero Prabhupada quiso lanzar un mensaje a estas personas para que vieran que la importancia de ser respetuosos con todos. Pero sí claro, el falso ego debió pensar: yo soy el gobernador, me van a ver, ¿qué va a pensar la gente de mí, no? Yo ahí con una escoba, el gobernador ahora se ha degradado y es un barrendero. Ahora le preguntaremos a Prabhupada, pero pasó en la India, no sé en qué ciudad, lo contó aquí la historia, que dijo que sí, le propusieron los devotos, era un gobernador o más que gobernador, y dijo que sí, pero a la hora de la verdad, cuando empezaba el Ratha Yatra, rechazó, dijo: yo no soy ningún barrendero. Claro, debió ver vio a miles de personas y pensó: yo voy a estar aquí barriendo delante de todos, me estoy humillando. Pero de hecho el ser el barrendero del Señor es el privilegio más grande que hay, ¿no? El barrer la calle del Señor para que pase. Los políticos suelen hacer eso en la época que van a pedir votos, ¿no? Ahí sí. Hasta bajen, ¿no? Para pedir votos. Pues sí, a veces se pueden hacer también con mentalidad política, pero si lo hace con mentalidad de servicio sincero, eso es un gran paso. Allí en Guatemala, el alcalde de la ciudad, que era muy bueno, era de familia vasca, de ahí de Zarauz, ya ha dejado el cuerpo.
fue elegido 4 o 5 mandatos. Fue el alcalde que más tiempo ha perdurado. Cuando llegaba la Navidad, Nochebuena, decía, anunciaba hasta los periódicos, en la radio, la televisión, que los que no tengan hogar y no tengan casa, el día de Nochebuena, yo les invito a cenar en el ayuntamiento. Pero lo hacía por una causa política, para que le eligieran. Y entonces iban todos los pobres, como si estos de aquí, que va con los plásticos, gente así que viven en la calle, y van a una sala muy grande del ayuntamiento, una sala grande, y les daban una buena cena y él cenaba con ellos. Se privaba de cenar con su familia e incluso hacían fotos y reportajes y cenaba con los pobres. Lo hacía por causa política. Pero aún así era un gesto bueno. Sí. Para la gente. Solo un día, ¿eh? Solo. El día de Nochebuena. Para que no se acostumbraran. Bien, leo el verso de nuevo y terminamos. Barak param patta kirita yushtam apiutamangam nanamen mukundam shabau karau no kurute sapariam haret lasat kanchana kankana uva. La porción superior del cuerpo, aunque esté coronada con un turbante de seda, solo es una pesada carga si no se postra ante la personalidad de Dios, quien puede otorgar mukti, la libertad. Y las manos, aunque estén adornadas con brillantes brazaletes, son como las de un muerto, si no se ocupan en el servicio de la personalidad de Dios, Hari. Muchas gracias. Grantaraj Srimad Bhagavatam Ki Jai. Srila Prabhupada Ki Jai. Nitai Gaura Premanande. Hari Hari Bol.